En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor y le vamos a pedir que nos envíe el Espíritu Santo para que el Espíritu nos revele el sentido, la profundidad, la gravedad del pecado, la realidad del pecado. Como lo decíamos con el ciego del nacimiento anoche, Señor, que vea, Señor, que yo vea esta realidad que se opone a tu plan, a tu proyecto, y especialmente que la vea en mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habiendo considerado el principio y fundamento, ahora ingresamos en lo que San Ignacio llama la primera semana de los ejercicios. Primera semana. Esta primera semana, van a decir algunos estudiosos de los ejercicios espirituales, tiene una finalidad bien precisa, que es reformar lo deformado. Nosotros hemos contemplado el plan de Dios, el proyecto de Dios, cómo Dios nos crea por amor y para amar, nos crea para que le demos gloria, le demos honra, nos crea para que en esta vida lo alabemos, lo sirvamos, lo honremos y un día lleguemos al cielo. Pero cuando nosotros miramos el mundo, y no hace falta que miremos afuera, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que ese proyecto de amor del Padre no se ha realizado plenamente, no se está realizando plenamente. Y cuando miramos nuestra propia alma, cuando nos ponemos frente al espejo, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a descubrir que somos tan diferentes de como Él nos ha soñado, de como Él nos ha pensado. Entonces es un momento del retiro exigente, porque implica enfrentarnos con nuestra propia verdad, implica la sinceridad del corazón, implica ver la parte fea de nosotros, no la parte hermosa de sabernos amados, de sabernos queridos, soñados, elegidos, sino cómo hemos ido respondiendo a este amor del Padre. San Ignacio nos propone ejercicios que están muy bien estructuraditos, con lo cual solamente tenemos que dejarnos guiar paso a paso a través del método. Acá vamos viendo bien los rasgos de un método de oración. En la ficha número 3, en el ejercicio número 3, tienen dos textos, uno de Papa Pío XII y otro de Juan Pablo II, que nos hablan de la tremenda crisis que vive nuestra cultura actual, y es esta pérdida del sentido del pecado. Como dice allí el texto de Juan Pablo II, que es un poquito más largo, el hombre contemporáneo experimenta la amenaza de una impasibilidad espiritual y hasta la muerte de la conciencia. Y esta muerte es algo más profundo que el pecado, la pérdida del sentido del pecado. No sé si alguno de ustedes vio ese video donde Juan Pablo II está consagrando el mundo al Inmaculado Corazón de María, está de rodillas en la Plaza San Pedro, y está la imagen de Nuestra Señora de Fátima, el 25 de marzo de 1984. Bueno, es una oración que hace Juan Pablo II, una fuerza, así que lo escucháis, te pone la piel de gallina, y en uno de los momentos pide: líbranos a la Virgen, ¿no? Líbranos de perder el sentido del pecado o de la terrible confusión entre el bien y el mal. Y eso es lo que hoy está pasando.
Y eso explica lo que ocurre en nuestra patria. Eso explica la realidad del aborto. Eso explica la realidad de la destrucción de la familia, la manipulación de embriones, la eutanasia. En la madre patria, España, están legislando sobre, matar a los viejitos o matar a los enfermos que ya molestan, que son una carga para la sociedad o que no sabemos cómo acompañar porque hemos perdido el sentido del sufrimiento. Entonces, esta crisis del pecado, tenemos que darnos cuenta de que no está solo afuera, que puede estar adentro nuestro y que podemos ser hábiles maestros de la justificación, de siempre encontrar razones para todo y de nunca aceptar nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados. Entonces, San Ignacio va a presentarnos una oración en el punto 46 del libro de los ejercicios, que a partir de ahora la vamos a hacer hasta el último momento de los ejercicios. Es una oración muy breve. Dice: pedir gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Es el principio y fundamento hecho oración. Nunca lo pasen de largo. A veces nos movilizó tal vez un poquito la charla y nos vamos a hacer el ejercicio y ya vamos a buscar las citas bíblicas. No. Llegamos al lugar, nos disponemos, buscamos la mirada de Dios. Dios me está mirando. Tomo conciencia de que soy su hijo amadísimo, su hija amadísima. Pido la gracia. Recuerden que la oración no es obra puramente humana, no es un momento de estudio, no es un momento de simplemente reflexión, es el encuentro con Dios. Pidan la gracia. También aparecen dos elementos que también nos van a acompañar de aquí en más, como parte estructural de los ejercicios espirituales. El primer preámbulo, la composición del lugar. Está subrayado, pero si quieren hacer un circulito en la ficha, les puede ayudar, o subrayarlo con algún color, o subrayarlo con la virome. Composición del lugar. En otros ejercicios dice composición viendo el lugar. San Ignacio sabe que nuestras potencias nos pueden acercar a Dios o alejar de Dios. Y en este caso nos ayuda, o quiere que nos ayude, la imaginación. Acuérdense que Santa Teresa de Jesús llamaba a la imaginación la loca de la casa, porque dentro de las potencias del alma es como la que más se nos va para cualquier lado. Y cada uno de nosotros tiene una imaginación diferente. Hay personas que tienen una imaginación más tranquila y otros que tienen una imaginación muy inquieta y demasiado frondosa. Entonces, cada uno trate de, con la ayuda de Dios, traer la imaginación para que colabore en el ejercicio, que no sea un obstáculo. Entonces yo estoy haciendo el ejercicio y entra una persona en un auto y se baja un hombre con un bastón. Entonces yo ya empiezo a decir, ¿quién será ese hombre? ¿Por qué andará con el bastón? ¿Qué diagnóstico tendrá? ¿Será que está yendo al médico? ¿Cómo le habrá pasado en la pandemia? No, nada que ver, te fuiste por cualquier lado. No tenemos que estar mirando a las personas que bajan en auto, pero ahí nos damos cuenta cómo la imaginación nos puede llevar lejos del motivo o del objeto de la oración, ¿sí? Pedir la ayuda, y por eso San Ignacio le dice, vamos a darle un lugar a la imaginación en el ejercicio. ¿Cuál sería acá? Muy sencillamente, la composición del lugar, la composición viendo el lugar. No es muy linda esta composición viendo el lugar. Fíjense lo que dice. Considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo sujeto a corrupción y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Imagínate, cerrá los ojos, que estás en un chiquero de chanchos. Han traído basura la semana pasada, hizo mucho calor y la basura despide ese olor a la basura que se está descomponiendo. Llueve, estás en el barro, andan los chanchos ahí por el chiquero
y vos estás ahí. O dice también, mi alma encarcelada. No sé si alguno de ustedes alguna vez estuvo en la cárcel. Yo dormí en un calabozo, pero no estaba preso. Nos íbamos en bicicleta a San Nicolás y nos dieron para dormir en la comisaría. Pero no debe ser lindo estar preso, ¿no? Imagínense en el tiempo de San Ignacio, los calabozos, esos lugares donde ponían por allá a los prisioneros, oscuridad, suciedad y sobre todo el estar prisionero, habiendo perdido la libertad. O también cuando dice cuerpo sujeto a la corrupción, ¿no? A veces quizá tenemos la experiencia, esto es muy fuerte, yo sé lo que voy a decir, pero nos puede ayudar. Un enfermo terminal, una persona cuando está llegando a los últimos momentos de su vida y a veces ya su cuerpo, uno se puede acercar y ve cómo ese cuerpo ya está como entrando en un estado de corrupción. O el destierro, ¿sí? Dice desterrado entre brutos animales. Dice, ¿para qué esto? ¿Para qué esto? Eso es el pecado. El pecado es cárcel. El pecado te quita la libertad. Se presenta como un espejismo de libertad absoluta y termina quitándotela. El pecado es destierro, porque fuiste creado para estar en los brazos de Papá Dios. El pecado te hace salir de esa comunión con Dios. El pecado te corrompe, te degrada. El pecado te ensucia, te animaliza, te hace perder esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Así lo ve Dios al pecado. Esto de verdad que es muy importante. Nosotros como que nos vamos acostumbrando, y me incluyo, nos vamos acostumbrando a hablar del pecado. Hasta nosotros mismos, yo entiendo que todos los que estamos acá somos pro vida, a veces hasta hablamos del aborto como con cierta naturalidad, cuando nos debería provocar un horror tan grande, una conmoción tan profunda. Deberíamos llorar cada vez que mencionamos solamente esa palabra. Y es que nos vamos como acostumbrando. Y así hacemos chistes con el adulterio, cuando el adulterio, que es la ruptura de la alianza conyugal de dos personas que juraron amarse para siempre y ser signo del amor de Cristo y de la Iglesia, es algo tremendo. Y nos vamos acostumbrando y tratamos como con cierta frialdad realidades ante las cuales el corazón de Dios llora, ¿no? Entonces como que estos ejercicios son como para ver si logramos sintonizar un poquito más con el corazón de Dios y cambiar la frecuencia del corazón del espíritu del mundo que llama derechos a los pecados, que aplaude lo que Dios reprueba y que se burla de lo que Dios bendice. Y nosotros, aunque seamos cristianos, a veces sin darnos cuenta, nos vamos como acostumbrando, ¿no? Entonces, en el primer preámbulo, la composición viendo el lugar. Y el siguiente preámbulo, en el punto 48, es la petición. Hay una diferencia, esto lo explico detenidamente porque no lo voy a volver a explicar después, ¿no? Así que perdonen si soy demasiado larguero, los que ya han hecho muchos ejercicios. La oración preparatoria es pedir gracia para la hora de ejercicios. Yo pido una gracia para los 45 minutos de ejercicio. En cambio, la petición, yo pido un fruto de ese ejercicio. O sea, lo que quede después del ejercicio. Como fruto de la experiencia, que el Señor me regale algo. Pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Aquí será pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal, cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por estos pecados míos. Entonces, pedir confusión de mí mismo, pedir vergüenza de mí mismo. Cuando hicimos los ejercicios espirituales,
Ellos, los padres cooperadores parroquiales, nos hacían pedir: Señor, que yo me sienta un pecador perdonado. Pero que yo me sienta pecador. Porque a veces, intelectualmente, yo sé que soy un pecador. Pero a veces en mi corazón, como que me la creo. Es como que yo no soy tan pecador como el otro. Yo por lo menos no hago lo que hace la vecina de enfrente. Yo no robo como mis compañeros de trabajo. Y es como que algunas veces, inconscientemente, terminamos autojustificándonos. ¿Cómo no recordar acá la parábola del fariseo y el publicano? Los dos fueron al templo. El fariseo era objetivamente más virtuoso que el publicano, pero su gran pecado era su vanidad y su orgullo de creérsela. Y el publicano, ¿qué es lo que hacía? Estaba en el fondo, no se atrevía a levantar la vista. Se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, que soy un pecador. Esa es la gracia de este ejercicio. Pero también valorar la misericordia, porque dice en la segunda parte: ¿cuántos se han condenado por un solo pecado? Y yo muchas veces merecería haber sido condenado, y acá estoy. ¿Cuántas veces me salvé? ¿Cuántas veces Dios tuvo paciencia conmigo? Me dio otra oportunidad. No sé si a alguno de ustedes le pasó de estar alguna vez cerca de la muerte, ¿no? Capaz que cuando éramos chicos nos pasó muchas veces y no nos acordamos, ¿no? Los que tuvimos una infancia un poco traviesa, decimos: pobre nuestro ángel de la guarda, le tenían que pagar horas extra más o menos por todas las cosas y los momentos en los cuales nos salvó. Y yo cuando hablo de esto, de esta experiencia, dice: yo me tendría que haber condenado, porque muchas veces estuve en pecado, yo merecía, y Dios me perdonó, Dios me dio otra oportunidad. Yo tenía 11, 12 años en Concepción del Uruguay, estábamos andando en bicicleta, paveando con otros amigos, andábamos así con mucha imprudencia, y en un momento veníamos en bici por el carril de la derecha, no sé cómo, así porque hacíamos como que peleábamos arriba de las bicis, así nos chocábamos, qué sé yo. Yo me voy para el carril de la izquierda y, como quien no quiere la cosa, me vuelvo al carril de la derecha. En ese que voy y vengo, pasa un auto que venía, era el exceso de Concepción de Uruguay, que venía como a 90. Y yo no les miento, me habrá pasado así, ¿no? Por supuesto pasó, intentó bajar la velocidad, tocó bocina, me habrá dicho un montón de cosas. Y yo me acuerdo que me bajé la bici y temblaba, ¿no? Porque había estado ahí, de que me chocara y no contara el cuento, ¿no? Y en el punto de vista espiritual, ¿cuántas veces quizás estuviste en pecado? Te pudiste haber condenado. En el infierno hay quienes están por un solo pecado mortal. Cuánta paciencia de parte del Señor. Entonces, esa es la gracia que pedimos en este ejercicio. Sentirme un pecador. Poder rezar desde lo profundo del corazón la oración del publicano. Ten piedad de mí, soy un pecador. Y al mismo tiempo admirarme de tanta misericordia. ¿Por qué se llama 3 pecados? Porque San Ignacio nos invita a considerar 3 pecados. El pecado de los ángeles, el pecado original y el pecado de un hombre cualquiera. ¿Cuál es la fuerza del ejercicio? Es la conclusión que va sacando Ignacio de cada pecado. Por un solo pecado, los ángeles perdieron todo. Por un solo pecado, Adán y Eva perdieron todo. Fueron expulsados del paraíso. Por un solo pecado, los hombres, algunos hombres, pueden estar en el infierno eterno y ser privados de la visión de Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la deducción que nosotros sacamos de esto? Que el pecado es algo terrible, es algo muy grave a los ojos de Dios.
Volvemos al principio y fundamento. Eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, es un Dios Padre que ama a sus criaturas. Una comparación que nos puede servir. Imaginemos que en una escuela secundaria hay un profesor que es excelente, es el mejor profesor desde todo punto de vista, el que mejor enseña, el que más se entrega, el que más se dedica, es una persona que jamás se deja llevar, arrebatar por sus pasiones, por su enojo, es una persona íntegra, justa, ecuánime, y resulta que ese profesor pide 25 amonestaciones, no sé si existen las amonestaciones, creo que no existen más, pide la expulsión de un alumno, y hace un recurso, y hace una denuncia, no sé qué, cómo, y pide la expulsión de un alumno. Vos no conocés lo que pasó en el aula, pero como conocés al profesor y decís, este tipo es una persona virtuosa, santa, una persona íntegra, si pidió esa sanción tan grave, es porque lo que ocurrió fue muy grave. Esa es la lógica del ejercicio. ¿Qué grave debe ser el pecado a los ojos de Dios? Que Dios por uno solo permita que tanto de su plan parezca no cumplirse. La rebelión de los ángeles. Recuerden que cuando San Ignacio escribió el librito de los ejercicios, no era común que la gente tuviera la Biblia. Había algunos que sí la tenían, pero muchos otros no. Incluso había personas que no sabían leer ni escribir. Entonces el director de ejercicio le tenía que explicar oralmente a las personas en qué consistía el pecado de los ángeles. Tienen 3 textos bíblicos allí en la ficha, Ezequiel 28, Isaías 14. Esos 2 textos no se refieren específicamente al pecado de los ángeles, sino que describen la rebelión de príncipes o de poderosos de este mundo ante Dios, y sirven como para imaginar el pecado de los ángeles. El texto de Mateo 25, ¿cuál es? Cuando Jesús dice, aléjense de mí, malditos, al fuego eterno, creado para el demonio y sus ángeles. El fuego eterno creado para el demonio y sus ángeles. Y el texto de Apocalipsis, eran 4 citas, no 3, es de la batalla que se da en el cielo entre Satanás, entre el dragón y Miguel. Se lucharon y Miguel venció, no prevaleció el dragón y fueron arrojados. Una tercera parte arrastró consigo una tercera parte de las estrellas del cielo. Ellos, creados en gracia, no queriendo ayudarse de su libertad para reverenciar y obedecer a su Creador y Señor, ensoberbeciéndose, la soberbia es la esencia del pecado de los ángeles, quedaron convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno. Entonces fíjense que Ignacio nos hace pasar por las 3 potencias del alma. Por eso en el libro de los ejercicios aparece meditación con las 3 potencias. Primero la memoria, está con negrita ahí en el punto 50, la memoria. Después el entendimiento, discurriendo, y luego la voluntad, queriendo recordar y entender todo esto para avergonzarme y confundirme más. Y al final, antes de la cita de Ezequiel 28, fíjense que dice, a continuación, mover más los afectos con la voluntad. Ya nos empieza como a meter de cabeza con toda nuestra persona. Recordar, pensar y con la voluntad mover el afecto y pedir la gracia de la vergüenza y de la confusión. Este pecado de los ángeles, dice el padre San Alberto Hurtado, es un ataque brutal contra el ideal divino. Non serviam, así nos hacen imaginar algunos, ¿no? Ese grito de rebelión antes de la historia humana de Lucifer contra Dios. Es el abuso de la libertad, es la locura de rechazar ser criatura.
Yo no quiero ser criatura, yo quiero ser mi propio Dios. Es olvidar que todo lo que tenía Lucifer y los demás lo tenían por Dios. Y es la malicia de atraer a otros a la rebelión. Y esto que es una locura, que es absurdo, que es contradictorio, es lo que hoy nosotros estamos viviendo. Es lo que nos propone la cultura actual. Es el rebelarnos contra el hecho de ser creados. ¿Qué es la ideología de género? Es eso. Yo no quiero nada recibido. Yo quiero ser mi propio creador. Yo quiero decidir hasta aquello que está en lo más profundo de mi identidad. Rechazo el cuerpo. Rechazo mi identidad sexual. Yo me creo a mí mismo. Ya no es solamente yo decido lo que está bien y lo que está mal. Ahora es yo decido lo que yo soy. Y hay incluso algunos movimientos actuales, no sé si han escuchado hablar del transhumanismo, que postulan que bueno, si supuestamente ha habido una evolución a lo largo de la historia que ha dado lugar a la raza humana, ahora ha llegado el momento de que esa evolución no se dé naturalmente, sino que se dé a través de la elección del hombre y a través del dominio sobre la técnica y la ciencia. Es el hombre el que ahora toma el lugar de la evolución o el lugar de Dios para los que creyeran en Dios. Vamos a crear nuevos seres humanos. El transhumanismo incluso llega a postular la posibilidad de modificar genéticamente al ser humano para que ya el ser humano no sea sexuado. No sé si lo habían escuchado esto, no es ciencia ficción, esto se promueve, hay congresos de transhumanismo, hay congresos que dicen, no, el motivo de todos los conflictos en la historia de la humanidad es la diferencia sexual varón-mujer. Entonces, vamos a ver si podemos modificar genéticamente al ser humano. Total, la reproducción humana ya la podemos hacer por otros medios. La podemos hacer a través de la fecundación in vitro o la podemos hacer a través de la clonación. Creemos seres humanos asexuados y se acabó el problema. Si nos decían esto hace unos años, decíamos, qué buena película, ¿no? Esto es lo que hoy se está pensando en algunos círculos científicos. El hombre que se quiere crear, el hombre que quiere ser Dios. Esto entonces comienza antes de la historia humana. Enseguida pasa a la historia en lo que todos conocemos como el pecado original. Génesis capítulo 3, San Ignacio lo narra brevemente, ¿no? Ejercitar las tres potencias. Estamos en el segundo punto, en el número 51. Trayendo a la memoria cómo por aquel pecado hicieron tanto tiempo penitencia, cuánta corrupción vino el género humano. Digo, traer a la memoria el segundo pecado, recordando cómo después que Adán fue creado en el campo de Damasco y fue puesto en el paraíso terrenal, y Eva creada a su costilla, aunque se les prohibió que comiesen del árbol de la ciencia, ellos comieron y asimismo pecaron. Es un detalle que no siempre le damos suficiente importancia. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles del jardín, menos de uno. No es que Dios les había dicho, miren, acá hay 500.000 especies de árboles y ustedes pueden comer solamente de 3. Las otras 499.997 no las toquen. No. Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles del jardín. Dios le había donado una creación tan hermosa, un cúmulo de experiencias tan increíble, solo que Dios había puesto un límite. De aquí no tienen que pasar, porque este es el lugar de Dios. Este lugar no les pertenece. Si ustedes traspasan esta línea, van a morir. Se van a dañar a sí mismos. Y ahí se ve la locura del pecado original y de todo pecado, que tiene su origen siempre en la desconfianza en Dios. Primero el demonio intenta hacerles creer que Dios le había prohibido de todos los árboles, ¿no? El diablo le dice, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín.
Y yo digo, el diablo es muy inteligente, pero es poco creativo, porque hoy nos sigue tentando igual. Y en el fondo, los grandes filósofos y los grandes pensadores que han atacado el cristianismo, lo han atacado por acá. Nietzsche, en el fondo fue muy poco original Nietzsche, porque lo mismo que dijo Nietzsche sobre el cristianismo es lo que en el fondo le dijo el diablo a Adán y Eva en el paraíso. Hacerle ver como que Dios aplasta al hombre, anula al hombre, no le permite ser libre, ser pleno y ser feliz. Y el problema también está en que nosotros a veces nos creemos eso. Nos creemos que por ser cristianos, no podemos hacer un montón de cosas. ¿Sí? Incluso yo cuando era adolescente, no sé si les pasó a ustedes o no, capaz me pasó a mí nomás, pero en algún momento de la adolescencia hasta miramos con una cierta envidia la vida de aquellos que no conocen a Dios, que no estaban en la parroquia. Como decía, mirá, este loco puede hacer cualquier cosa, ni culpa siente. Gravísimo error, pero es lo que el enemigo a veces nos intenta poner en el corazón. Hacernos poner tristes por conocer a Dios y hacernos imaginar falsamente que nuestra vida sería más fácil si no lo tuviéramos a Dios. Entonces, el pecado original, ellos se quisieron sacar el yugo, falso yugo de la creaturidad, quisieron ser como dioses, dice San Gregorio, pero sin Dios y contra Dios. Y quisieron arrebatar ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Y en el fondo vivir para siempre. El demonio les dice, si ustedes comen serán como dioses. Lo increíble es que Dios les iba a regalar ese ser como dioses. Pero ellos en lugar de recibirlo como un don, lo quisieron arrebatar. Y entonces allí entra la historia de corrupción. Todo el mal, como lo vemos ahí, ¿no? Todo el mal, todo el sufrimiento, todos los trabajos, todos los dolores, todo lo que vivimos hoy en el mundo tiene su origen en este pecado. Qué grave tiene que ser el pecado a los ojos de Dios para que Dios permita todas estas terribles consecuencias en la historia por un solo pecado. Punto 52, tercer pecado. Imaginar el pecado personal de un hombre cualquiera, que por un pecado mortal ha ido al infierno, y otros muchos sin cuento, por menos pecados de los que yo he hecho. ¿Esto es posible? Sí es posible. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que si morimos en pecado mortal sin arrepentirnos de él, nos condenamos para siempre. ¿Bastaría un solo pecado mortal? Bastaría un solo pecado mortal, al menos teóricamente. Quiere decir que en el infierno podría haber una persona que haya sido buena y virtuosa, pero que por un solo pecado mortal esté alejada de Dios para toda la eternidad. Como esas vírgenes necias que cuando llega el esposo no tenían aceite en sus lámparas, y es terrible, ¿no? Son terribles esos textos. Cierran la puerta, golpean y desde adentro el esposo dice, les aseguro que no las conozco, no las conozco. Terrible. O ese servidor que por no haber sido fiel, por no haber hecho fructificar el talento, quítenle ese talento, dénselo al que tiene más y arrójenlo afuera. Así habrá llanto y rechinar de dientes. Por un pecado de omisión. Porque este servidor no se robó el talento. Simplemente no lo hizo trabajar. O estas palabras tan tremendas que escuchamos recién de Mateo 25. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer, etc. Entonces, acá, dice Ignacio, hacer esto con el pecado personal, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor, y discurrir con el entendimiento, ponderando cómo al pecar
por obrar contra la bondad infinita, el pecador justamente ha sido condenado para siempre y acabar ejercitando la voluntad como está dicho. Cuando alguien se condena para siempre, Dios no es injusto de ninguna manera, porque entre el Creador y la criatura hay una distancia infinita y porque la gravedad del pecado no se mide por quién lo comete, sino por a quién se ofende. Como Dios es infinito, el pecado mortal tiene una gravedad infinita. Y si tiene una gravedad infinita, solo un castigo eterno es apropiado, adecuado en relación a esa ofensa. En este momento entonces, recuerdo cuando hice una vez un ejercicio con el padre Leo, y me quedó muy grabado, así fue como muy conmovedor. Él decía, en este punto, cuando tratamos de pedir a Dios que nos dé la gracia de comprender la gravedad del pecado, imagínate el rostro de Jesús ante alguien que se condena. El rostro de Jesús. El dolor de Jesús, las lágrimas de Jesús, cuando alguien elige el pecado mortal deliberadamente. La tristeza de María por un condenado. La tristeza de María por la muerte espiritual de sus hijos. Alguna vez me tocó estar en el hospital San Martín en Paraná, en la zona de terapia intensiva. No sé quiénes han estado allí, quiénes han ido. Y es un lugar difícil, ¿no? Porque muchas veces están las familias esperando el parte de los médicos. Y me tocó estar justo cuando salía el médico y le contaba a una familia que un chico joven acababa de fallecer. Todavía hoy recuerdo el grito, el llanto de dolor de su mamá, ¿no? Porque fue un llanto tan desgarrador que me quedó grabado, ¿no? Así en la memoria. Bueno, el llanto, el dolor que debe experimentar María cuando nosotros elegimos el pecado mortal, elegimos rechazar el amor de Dios y pedirle a María, María, que yo pueda sentir algo así en relación al pecado. Jesús le dijo a Madre Teresa en esas locuciones de las cuales les hablé hoy a la mañana, si supieras cuánto sufro al ver el alma de los niños en pecado, al verlos perder su pureza, como lógicamente pasaba, tantos abusos y tantos desórdenes en esa Calcuta donde ella vivía. Entonces el pecado no es un juego, el pecado tiene consecuencias eternas. El pecado es la negación de Dios, es una terrible injusticia, es una inconcebible traición del plan divino. Pero Ignacio hermosamente no nos deja ahí como en esa experiencia tan fuerte, sino que el coloquio es uno de los puntos más conocidos de los ejercicios espirituales, más hermoso, ¿no? Dice, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. El coloquio es charlar, hablar. Ahora está de moda la palabra coloquio, se ha vuelto a utilizar en el ámbito académico. Durante un tiempo no se utilizaba tanto. Es dialogar con Cristo. Imagínatelo puesto en cruz. Bueno, vieron que el crucifijo de la capilla de los hermanos es como medio raro, así, no es un crucifijo convencional. Pero bueno, si alguno le ayuda a hacerlo frente a ese crucifijo, si alguno tiene en su corazón alguna imagen de Cristo crucificado así, que lo vamos a contemplar después, luego en la semana tercera, o cerrando los ojos, imaginarte delante de ese crucificado. Todos los que hemos visto la historia, la película de la Pasión, seguramente recordamos algunas imágenes, considerando cómo ese Creador vino a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y hacía morir por mis pecados. Entonces mirarlo a Él y otro tanto mirando a mí mismo, considerando lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y lo que debo hacer por Cristo. Esto es lo que yo le decía que es uno de los puntos más conocidos de los ejercicios espirituales, ¿no? ¿Qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? ¿Qué hizo Él por mí? Bajó del cielo a la tierra.
Siendo grande se hizo pequeño, siendo fuerte se hizo débil, siendo rico se hizo pobre. ¿Qué he hecho yo por Cristo hasta este momento de mi vida? Y al fin, viéndolo de esa manera, colgado así en la cruz, dejar correr el afecto, expresando lo que se ofreciera. Cada uno de nosotros es como es, ¿cierto? Hay personas que son más sensibles, otros son un poco más racionales, más intelectuales. A algunos Dios en algunos de sus ejercicios les regala el don de lágrimas, otros no. Eso puede venir, puede no venir, puede tener que ver con el temperamento, puede ser un regalo del Señor. No nos aflijamos, pero sí recuerden lo que decíamos ayer, preparar y disponer el alma. Yo hago todo lo que está de mi parte y si Dios me quiere regalar alguna gracia especial en este ejercicio, la recibo como un don suyo, ¿sí? Puede ser, puede no ser en cuanto a la dimensión sensible, pero sí pedir vergüenza y confusión de mí mismo. Sentirme pecador. Señor, yo soy un pecador, ten piedad de mí. Que me convenza, porque de esa experiencia de ser pecador puede venir luego la experiencia del abrazo de la misericordia. Y al mismo tiempo descubrir con más hondura la gravedad de mis pecados, de todo pecado, para poder dimensionar luego su misericordia. ¿Hay alguna indicación más en la hojita? Los 5 puntos son solamente como ayudas en la parte de abajo, ¿vieron? De la hojita, para los que hacen ejercicio por primera vez. Aquel que esté un poquito trabado, que esté un poquito así, que no... Recuerden que puede ayudar mucho escribir, ¿no? Entonces, buscan las citas bíblicas, escriben las partes que más les llama la atención, o cuando es las 3 preguntas, ¿qué hice por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué voy a hacer? Escribir las respuestas. El coloquio ante el Señor crucificado, escribirlo. Imagínate que está delante de la cruz y le empezás a escribir al Señor lo que te sale del corazón. Traten de aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.